Buenos días, nosotros somos los integrantes del grupo número 10 y le vamos a hablar hoy sobre el mecanismo contra el fraude. Los integrantes del equipo son Marlene Duarte, Edgar Matute, José Román e Ingrid Ramos. El origen de la palabra fraude proviene del latín fraus o fraude, que significa engaño y lo define como todo acto contrario a la verdad y a la rectitud tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de un tercero. Es el acto de engaño realizado con el fin de obtener ganancias injustas, inmerecidas o ilegales. Es la acción por la que mediante el engaño se persigue lograr un beneficio propio o para un tercero. El fraude aduanero es toda infracción a las disposiciones legislativas o reglamentarias que la Administración de Aduanas está encargada de adquirir, de hacer cumplir con el objeto de eludir o tratar de eludir el pago de derechos arancelarios, rentas o tasas aplicables a las mercancías, prohibiciones y limitaciones aplicables a las mercancías también, percibir o tratar de percibir indebidamente subsidios, desembolsos u otros abonos de dinero. Dentro de los tipos de fraude tenemos que hay gran variedad, pero los más relevantes, los más importantes serían la subvaloración de las mercancías, falsificación de documentos, contrabando, reetiquetado de mercancías, simulación de exportaciones, infracción a las normativas sanitarias, la sobrevaluación, falsedad de origen, acogimiento indebido de tasas menores a las aduanas. Voy a hablarles sobre las etapas del fraude aduanero. Estas son tres: el previo, el durante y el posterior. El previo consiste en alterar o manipular los documentos comerciales que acompañan a una mercancía antes de su importación o exportación, con el fin de obtener una ventaja económica indebida. Por ejemplo, un exportador puede alterar la factura comercial o el certificado de origen de una mercancía para así reducir el valor de la misma y pagar menos impuestos y aranceles aduaneros en el país de destino. De igual manera, un importador puede alterar los documentos para declarar un valor inferior al real y pagar menos impuestos y aranceles aduaneros en el país de origen. Bien, el fraude previo de la mercancía es una práctica muy grave, ya que puede generar un impacto negativo en la economía del país, además de ir en contra de las leyes y normas comerciales establecidas. Por lo tanto, puede ser sancionado por las autoridades aduaneras con multas, confiscación de la mercancía, sanciones penales e incluso la cancelación de la licencia para importar o exportar. Es importante destacar que el fraude previo de la mercancía es una práctica muy riesgosa y perjudicial, por lo tanto, para los importadores y exportadores como para la economía de los países involucrados. Es fundamental cumplir con las normas y regulaciones aduaneras y presentar la documentación correcta y precisa para evitar incurrir en prácticas fraudulentas como lo es el fraude previo de la mercancía. El durante. Consiste en realizar alguna acción fraudulenta durante el transporte, almacenamiento o manipulación de la mercancía, con el fin de obtener también una ventaja económica indebida o causar daños a terceros. Por ejemplo, el fraude durante la mercancía puede incluir la falsificación de documentos de transporte, la sustitución de la mercancía por otra de menor valor, el robo de parte o totalidad de la mercancía, la manipulación de los sellos de seguridad o la alteración de las condiciones de almacenamiento para dañar la mercancía. Bien, el fraude durante la mercancía es una práctica muy grave, ya que puede generar un impacto negativo en la economía del país y en las empresas involucradas en la transacción comercial, además también de ir en contra de las leyes y normas comerciales establecidas. Por lo tanto, también puede ser sancionado por las autoridades aduaneras con multas, confiscación de la mercancía, sanciones penales e incluso la cancelación de la licencia para importar o exportar. Es importante destacar que este fraude
durante la mercancía también es una práctica riesgosa y perjudicial para todas las partes involucradas en la transacción comercial. Por lo tanto, es fundamental tomar decisiones preventivas para así evitar este tipo de conductas fraudulentas, como la contratación de empresas de transporte y almacenamiento confiables y la implementación de medidas de seguridad adecuadas. El posterior, pues, se refiere a cualquier acción fundamental que se realiza después de la importación o exportación de la mercancía con el fin de también tener una ventaja económica indebida o causar daños a terceros. Por ejemplo, el fraude posterior de la mercancía puede incluir falsificación de documentos de importación o exportación, la manipulación de la calidad o cantidad de la mercancía después de su importación o exportación, la ocultación de información relevante sobre la mercancía o la evasión de impuestos y aranceles aduaneros. El fraude posterior de la mercancía también es una práctica muy grave y puede ser sancionado por las autoridades aduaneras con multas, confiscación de la mercancía, sanciones penales e incluso la cancelación de la licencia para importar o exportar. Además, el fraude posterior puede generar un impacto negativo en la economía del país y en las empresas involucradas en la transacción comercial. Es importante destacar que el fraude posterior de la mercancía es una práctica muy riesgosa y perjudicial para todas las partes involucradas y también en la transacción comercial. Por lo tanto, también es fundamental tomar medidas preventivas para así evitar este tipo de conductas fraudulentas, como lo es la contratación de empresas de transportes y almacenamiento confiables. También la implementación de medidas de seguridad adecuadas y la presentación de toda la documentación requerida de manera veraz y precisa. Además, se deben cumplir todas las normas y regulaciones aduaneras establecidas para evitar cualquier tipo de fraude posterior de la mercancía. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del fraude aduanero? El fraude aduanero puede tener consecuencias graves tanto para los individuos, empresas y para la economía en general. Algunas pueden incluir lo que son sanciones legales, que son las autoridades aduaneras pueden imponer multas y sanciones penales a las personas y empresas que cometan fraude aduanero, las cuales pueden incluir la confiscación de la mercancía, la cancelación de la licencia para importar o exportar, la imposición de multas y hasta penas privativas de libertad. La pérdida de confianza. El fraude aduanero puede generar una pérdida de confianza en los mercados internacionales, ya que puede afectar la integridad y credibilidad de las transacciones comerciales. Los compradores y vendedores pueden sentirse menos dispuestos a hacer negocios con empresas que han sido acusadas con este tipo de delitos. Tenemos el costo adicional. El fraude aduanero puede generar costos adicionales para las empresas como multas, pago de impuestos y aranceles adicionales, entre otros. Además, puede haber costos adicionales para la implementación de medidas de seguridad y cumplimiento para prevenir futuros casos de fraude. Tenemos daño a la economía, ya que puede tener un impacto negativo en la economía del país, generando una pérdida en los ingresos fiscales, una competencia desleal y un aumento en la entrada de mercancías ilegales o de baja calidad, lo que puede afectar la calidad de vida de la población. Ahora, las causas para que se desarrolle el fraude aduanero. Algunas de las causas más comunes son: 1. Desconocimiento de las normas y regulaciones aduaneras. Muchas veces las personas y empresas pueden no estar familiarizadas con las normas y regulaciones aduaneras, lo cual puede llevar a la comisión involuntaria de errores o la omisión de información relevante. 2. Beneficios económicos. El fraude aduanero puede generar beneficios económicos indebidos para quienes lo cometen, como la evasión de impuestos y aranceles aduaneros, la reducción de costos y el aumento de la rentabilidad. 3. Competencia desleal. En algunos casos, las empresas pueden cometer fraude aduanero para obtener una ventaja competitiva sobre otras empresas,
como lo es la reducción de costos y el aumento de la rentabilidad. 4. Falta de supervisión y control. La falta de supervisión y control adecuados por parte de las autoridades aduaneras pueden crear oportunidades para la comisión de fraude aduanero. Y 5. Corrupción y connivencia. La corrupción y la connivencia pueden ser factores que fomentan la comisión de fraude aduanero, ya que pueden permitir que las personas y empresas eviten las sanciones y consecuencias legales por sus acciones. Muchas gracias. Seca Matute le voy a estar hablando sobre las sanciones y fraudes aduaneros. Señores, las sanciones que son aplicadas acá en Venezuela actualmente, ¿verdad? Son lo que son multas. También, aparte de las multas, se decomisa mercancía, se suspenden o se cancelan las licencias para importar o exportar y se inhabilitan a los infractores para no poder contraer más contratos con el Estado y sanciones penales a través del Ministerio Público. Las multas que son colocadas a los infractores, ¿verdad? Actualmente son multas que varían de acuerdo y dependiendo a la gravedad del fraude que haya cometido el infractor. También el decomiso de la mercancía se aplica al que intente importar o exportar mercancía, introducir mercancía a un país, ¿verdad? En este caso Venezuela, o en muchas oportunidades se ordena la destrucción total de la mercancía, dependiendo el tipo de mercancía. Se suspende también lo que son las licencias para importar o exportar mercancías, dependiendo también el fraude que cometa la persona y también los delitos. La inhabilitación que ocurre, no puedes venderle, no puedes negociar más con el Estado una vez inhabilitado para esta situación, y también sufre sanciones penales a través del Ministerio Público, quedando totalmente fuera. ¿Cómo prevenir los delitos del contrabando? Actualmente el Estado venezolano, en este caso, está tomando sus acciones, fortaleciendo de esta manera a los agentes aduanales para que llegue y tengan mejor rendimiento en su trabajo. También están aplicando la cooperación internacional con países y otras empresas que se unieron a este sentir. También están fortaleciendo a la Guardia Nacional, al CENIAC, que se encuentran en las fronteras venezolanas y también en los aeropuertos, en las partes marítimas y por tierra, también a través de muchas partes donde son colocados para prevenir los contrabandos y así este delito sea difragado. También están modernizando los equipos tecnológicos y los sistemas de seguridad para detectar lo que son los contrabandos. Las leyes que actualmente están rigiendo a Venezuela en los delitos del contrabando y estas cuestiones, ¿verdad?, se pueden ver a través del Ministerio Público, que lleva el mayor peso. Aparte de esto, tenemos también la Ley Orgánica de Aduana, el cual están regidos y registrados los delitos del contrabando. También tenemos la Ley Orgánica de Precio Justo y la Ley contra la Corrupción. En estas leyes se encuentra contemplado lo que son los delitos de ilícitos. Aparte de eso, también tenemos las autoridades que son encargadas de investigar y sancionar a estos. Entre ellos tenemos el Ministerio Público, el CENIA, la Guardia Nacional y la Policía Nacional. Mecanismos para combatir el fraude. Existen diversos mecanismos para combatir el fraude y la evasión fiscal en el ámbito aduanero en Venezuela. Los más comunes son inspecciones aduaneras. Estas son realizadas de manera periódica en los puertos y aeropuertos y fronteras para detectar y prevenir la introducción o extracción ilegal de mercancías. El control de documentos, donde verifican los documentos y las declaraciones aduaneras presentadas por los importadores y los exportadores con el objeto de detectar posibles falsificaciones o declaraciones inexactas. La tecnología de escaneo se utiliza para inspeccionar los contenedores y las mercancías con el objeto de detectar posibles irregularidades o contrabando.
Los acuerdos de intercambio de información se realizan con otras autoridades nacionales e internacionales con el objeto de detectar y prevenir el fraude y la evasión fiscal. Los sistemas informáticos, que son utilizados para el procesamiento y análisis de información relacionada con importaciones y exportaciones con el objeto de detectar irregularidades o patrones de fraude. Y también están las denuncias anónimas, las cuales se reciben sobre posibles casos de contrabando o fraude que son investigadas y verificadas por las autoridades competentes. Existen también los mecanismos internacionales de la lucha contra el fraude aduanero, entre los cuales tenemos el Convenio de Kioto revisado. Es un tratado internacional que establece normas y procedimientos uniformes para la gestión aduanera con el objeto de facilitar el comercio internacional previniendo el fraude aduanero. Este convenio ha sido ratificado por la mayoría de los países del mundo. La Organización Mundial de Aduanas es una organización internacional que tiene como objeto mejorar la eficacia y la eficiencia de las aduanas en todo el mundo, así como prevenir y combatir el fraude aduanero. Estas desarrollan normas, procedimientos internacionales proporcionando asistencia técnica y capacitación a las aduanas de todo el mundo. También tenemos los acuerdos de libre comercio, que incluyen las disposiciones sobre la prevención y el combate de fraude aduanero, así como la cooperación y el intercambio de información entre aduanas de los países signatarios. Las autoridades aduaneras son los responsables de las aplicaciones y el cumplimiento de las normas y regulaciones aduaneras en su país. Tienen responsabilidades de prevenir y combatir el fraude aduanero a través de la implementación de medidas de seguridad, control adecuadas a la capacitación y la investigación de casos de fraude aduanero. La cooperación internacional entre las autoridades aduaneras de diferentes países, siendo una herramienta efectiva para prevenir y combatir el fraude aduanero, esta incluye el intercambio de información y la colaboración en la investigación y el procesamiento de casos de fraude aduanero transfronterizo. También es importante definir las diferencias entre fraude y contrabando, entre las cuales tenemos que el fraude es cualquier tipo de engaño o conducta deshonesta que se realiza con el objeto de obtener una ventaja económica indebida o causar daño a otra persona o entidad, mientras que el contrabando se refiere a la importación o exportación ilegal de bienes sin el pago de los impuestos y aranceles aduaneros correspondientes. El fraude implica la manipulación de la información o la ocultación de información relevante, mientras que el contrabando implica la introducción o extracción ilegal de bienes a través de las fronteras. En el caso del fraude puede abarcar cualquier tipo de bien, mientras que en el contrabando se refiere específicamente a bienes que están sujetos a impuestos y aranceles aduaneros como productos de consumo, tabaco, alcohol, armas, drogas, entre otros.